¿Qué tal? Buenos días, Santiago, Agustín, Rocío. ¿Cómo están? Buen día. Bien, bueno, ¿por qué toman esta medida de suspender las cirugías programadas? Bueno, lo tomamos, digamos, estamos hablando de las clínicas prestadoras de PAMI, de las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut, Sí, porque más allá de nuestros permanentes reclamos, inclusive interacción y diálogo con las autoridades centrales, no hemos logrado torcer el rumbo en cuanto a una permanente depreciación de los aranceles retributivos de la obra social ujú, hacia los prestadores. Para dar una magnitud de esto, si tomamos los 2 años y medio aproximadamente de la gestión actual de PAMI, sí, los aranceles se depreciaron en un 70%. Sería necesaria una recomposición de ujú. esa magnitud solo para compensar la inflación perdida. O sea, Entonces, sí, es un desfasaje económico demasiado grande que los prestadores cada vez más estamos en serias dificultades para sostener los servicios. Hay ujú, muchas prestaciones donde el costo de los insumos necesarios y los costos internos, me refiero, material descartable, medicamentos, insumos, honorarios médicos, gastos de estructura del sanatorio, quirófano, camas, superan el precio que PAMI paga por esos servicios. bien. Entonces, realmente ese déficit, que fue progresivo, no ocurrió de un día para otro, hoy nos pone en una situación límite donde económicamente es inviable cada vez más mantener la prestación médica. O sea, están pagando ustedes para trabajar en esa cuenta, digamos. En esa cuenta cubrimos costos variables en algunos casos ni siquiera cubrimos costos variables, Ujú, y no tenemos, digamos, una contribución a costos fijos, que es pesado. Una clínica tiene un porcentaje, por ejemplo, de costo en recurso humano muy alto. sí, permanente, claro. Es muy alto, digamos. Hoy una clínica, hablo de Sanatorio Family 3, tenemos más de 600 empleados y así pasa, con distintas magnitudes, obviamente, en todas las clínicas. Más de la mitad de nuestro costo es un costo fijo de estructura en recursos humanos, enfermeros, administrativos, obviamente profesionales médicos, técnicos, instrumentadores, bioquímicos, kinesiólogos. Y PAMI abona un valor determinado por cada día de internación, por cada cirugía, que debiera retribuir todos esos costos, Ujú. y hoy esa ecuación está siendo negativa en muchas prestaciones. Entonces, ¿qué hacemos los prestadores? Hablo del conjunto, cada empresa luego tiene sus particularidades. Nos financiamos con endeudamiento con sueldos, endeudamiento con honorarios médicos, endeudamiento con el fisco, con falta de inversión en tecnología médica necesaria para poder actualizar digamos, el equipamiento médico a la altura de la evolución de la medicina. Sí. Digamos, de esas maneras que obviamente no son para nada positivas, se financia ese déficit que genera digamos, un valor de venta de prestaciones por debajo del costo. Bien. ¿Han tenido algún nivel de respuesta? ¿Por qué llegan a esta situación? Digo, entiendo que habrán intentado el diálogo o reunirse con las autoridades para plantear esto, ¿no? Sí, correcto. El diálogo se mantiene, es permanente. Por un lado, con las autoridades locales es bueno y permanente, pero es con las autoridades centrales, Sí, nacional, con quien, en definitiva, de dónde saldrían las soluciones. El diálogo en esta línea o en este plano también existe, pero pese a ese diálogo abierto, no hemos podido lograr que se transforme en soluciones concretas, ujú, en una política de precios, de aranceles de PAMI, que sí, aunque sea progresivamente, somos conscientes que este problema no se resuelve de un día para otro, pero al menos progresivamente pueda comenzar un camino de recomposición de precios. bien. Por supuesto que seguimos esperando, confiamos en alguna reacción positiva de las autoridades centrales de PAMI, Sí. y esperemos que eso ocurra y a la brevedad. Andrés, buen día. Agustín Amado soy. Por ahora Buen están día, Agustín. suspendidas las cirugías programadas. ¿Durante cuánto tiempo van a mantener esta medida si es que no hay una respuesta? ¿Y qué podría significar una profundización en todo caso de esas medidas? Bien, por un lado nosotros decimos que estas no son medidas de fuerza, sino que son medidas de necesidad ante lo que nosotros creemos criterioso, que es resguardar los recursos que tenemos para poder afrontar las prestaciones más críticas, que son las urgencias y las emergencias. Entonces, en esta línea y con este razonamiento,
Lo que hemos suspendido son cirugías programadas, por el momento, que son aquellas que, de alguna manera, sin dejar de ser necesarias, no son las más críticas en cuanto a los plazos de ejecución. Hay otra limitación que ya existe, pero dispuesta no por los prestadores, sino por el propio PAMI, que es en las prestaciones ambulatorias y en particular en diagnóstico por imágenes, donde PAMI ha establecido un sistema de cupos en cabeza del paciente, cupos en cabezas de los prestadores, e inclusive agregó en estos últimos días cupos de autorizaciones a sus propios auditores de PAMI para validar prestaciones cuando un afiliado superó su cupo. Entonces ahí también hay una limitación dispuesta por este sistema y no por los prestadores. Nosotros vamos a seguir, digamos, por un lado, haciendo el esfuerzo a nuestro alcance para que esto no se extienda en el tiempo. No nos fijamos plazos porque al no tratarse una medida de fuerza, no es un paro de X cantidad de horas o de días. Es una manera de resguardar recursos y expectantes a que pueda haber alguna reacción que al menos cambie el rumbo en esta problemática. Bien. Andrés, buen día, ¿cómo va? Rocío Suárez habla. Acá estamos hablando obviamente una problemática que afecta obviamente a diversas clínicas, pero también afecta a los usuarios, ¿no? de esta obra social, que generalmente son jubilados. ¿Cuál es la respuesta que se le da a ese grupo social que en estos últimos años ha sido muy golpeado? Sí, a ver, en primer lugar se afecta al beneficiario de PAMI. Nosotros somos digamos, en el sistema quienes brindamos un servicio, claro. Pero el objetivo, el beneficio está dirigido a la afiliada de PAMI, que es quien debiera tener garantizada la cobertura de la prestación médica. A ver, nosotros desde nuestro rol, donde somos prestadores, no somos quienes financiamos el sistema, claro. Lo que comprometemos es nuestro esfuerzo, que lo estamos haciendo, en gestionar con las autoridades de PAMI y en la administración de los recursos que tenemos para poder sostener el sistema, que es lo que venimos haciendo, pese al tremendo detrimento que ya tuvieron los precios. Claro. Ahora, lo que excede a nosotros es hasta dónde podemos hacerlo y hasta dónde podemos resguardar el servicio. Ya de hecho hoy no lo estamos pudiendo hacer y por eso pusimos limitaciones a las cirugías ambulatorias. Entonces, nuestro compromiso es garantizar el esfuerzo y lo necesario que esté a nuestro alcance, que es la gestión ante las autoridades de PAMI y la administración de los recursos. Luego la solución definitiva nos excede porque depende de decisiones que tomen las autoridades tanto de PAMI como del área de economía, porque PAMI también, las autoridades nos refieren que este problema deriva tanto de la disminución de ingresos al propio PAMI por menores aportes y contribuciones de las empresas en general, y también de limitaciones que el área de economía define respecto del presupuesto hacia PAMI, y entonces también allí hay un área de responsabilidad que es el área de economía. Andrés Zabalete, gracias por habernos atendido, ha sido usted muy gentil. No, al contrario, gracias a ustedes.